trabajo que hicimos ya hace algún buen tiempo, pero la, es bonito ver lo que sucede en nuestro medio y es muy similar a lo que sucede en el mundo. Por eso yo cuando empecé hablando de enfermedad renal crónica sí les decía que la enfermedad renal crónica pues no hace distinción de raza ni de zonas geográficas, tal vez en etiología un poquito, pero parece que se comporta igualito a nivel mundial, ¿sí? Miren, en un estudio que nosotros hicimos aquí en la ciudad de Quito, ya en pacientes ya en diálisis, es decir, con falla renal, con tasa de filtración glomerular menor a 15, ¿no? La mitad de los pacientes eran hombres y la mitad de los pacientes mujeres en diálisis. O sea, como que la enfermedad renal crónica no distingue tampoco género. Pero hay algunos libros y bueno, la literatura actual también indica que ahora hay más hombres en diálisis que mujeres. Entonces parecería ser que los hombres se afectan más que las mujeres para tener, para el ingreso a diálisis, ¿sí? Y el rango de edad, miren, de 15 a 77 años fue nuestro grupo de estudio. Pero miren, esto es importante, el promedio de edad es 48 años, es decir que los pacientes que llegan a diálisis son pacientes económicamente activos. Es un grupo de pacientes jóvenes. eh, si bien es cierto, hay un rango importante y en los últimos años ha crecido un poquito más el rango de pacientes que se acercan a los 80 años. Sí estamos viendo población un poquito más vieja en diálisis, pero la gran mayoría de pacientes, miren cómo son pacientes jóvenes que ya están en procedimientos de diálisis. Y estas son las causas, como ven, esta de la enfermedad renal crónica en grado 5 ya no se debe utilizar esta terminología. Antes se le conocía como insuficiencia renal crónica terminal. Ya no, desde el 2012 ya no se le menciona como terminal, sino como grado 5, ¿no? O fallo renal. Pero miren las causas que tenemos de los pacientes en diálisis. El 33% eran causa desconocida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, y la causa desconocida es un diagnóstico también, ¿no? En otros países esta causa desconocida está más abajo, cuarto, quinto lugar. Pero en nuestro medio estaba en primer lugar. ¿Pero por qué era esto? Porque los pacientes llegaban muy tarde. Llegan muy tarde al nefrólogo, muy tarde, asoman ya en emergencia, ya con criterios dialíticos de urgencia, con enfermedad renal crónica muy avanzada, que como les decía es imposible hacer una biopsia renal en ese momento para determinar una causa. Entonces es muy probable, o creíamos nosotros muy probable, que esa causa desconocida eh, sea muy probable algún tipo de glomerulopatía o hipertensión arterial del joven. Había que entonces echarle mucho ojo a este grupito de pacientes y hacer un subanálisis que ya lo vamos a ver más adelante. Pero miren, el 33% también de la población en diálisis son diabéticos y el 10% hipertensos. Es decir, que con el 9% de pacientes con glomerulopatía, si sumamos estos cuatro grupos, eh, ya sumamos más del 80% de pacientes en diálisis. Es decir, que las principales etiologías son enfermedades sistémicas o propias del riñón. Entonces, enfermedades también controlables, prevenibles, ¿no es cierto? Entonces, tratar bien una diabetes mellitus, ustedes como médicos generales, tratar bien una hipertensión arterial, que son las principales causas de enfermedad renal crónica, les va a permitir controlar o disminuir o enlentecer el ingreso de estos pacientes a diálisis, ¿sí? Y los glomerulópatas, que son enfermedades propias del riñón, pues el diagnóstico temprano permite que estos pacientes también puedan ser reconocidos y tratados inmediatamente y enlentecer su ingreso a diálisis. Luego están otras causas como las infecciones crónicas del riñón, las uropatías obstructivas, que les decía, hipertrofia prostática benigna en hombres. Esta es una patología de enfermedad de edad un poco más avanzada. Am, Neoplasias o masas pélvicas en mujeres son causa también de que llevan a una uropatía obstructiva crónica con hidronefrosis bilateral y llevan a pacientes a necesitar terapias de sustitución renal. Las enfermedades quísticas y otras causas como mieloma múltiple, sí, ¿no?
Entonces, haciendo un análisis un poquito más, o un desglose un poquito más ah, minucioso de ese 33% de pacientes que son de causa desconocida, pues encontramos que de acuerdo o guiados por la edad de presentación, en relación al grupo general, eran pacientes que justo se orientaban entre pacientes con glomerulopatías o infecciones crónicas. Y cuando nosotros analizamos pacientes biopsiados, ¿sí? Encontramos también que las mujeres jóvenes son las que más se someten a biopsias renales en pacientes con enfermedad renal, ¿no? O sea, no con fallo renal, sino con enfermedad renal, y que de estas, una forma importante, una gran mayoría, terminan en diálisis luego de que ha sido diagnosticada una glomerulopatía. Las biopsias renales miren cómo son muy importantes en el grupo desde 11 a 40 años, ¿no? Pero pacientes jóvenes igual, en el rango de edad. Las principales causas son la glomerulonefritis mesangiocapilar o membrano proliferativa. Con esos dos nombres se conocen esas glomerulopatías. La nefropatía lúpica, miren, 15%, que es una enfermedad propia, casi propia de mujeres jóvenes, y de todos los pacientes que están con glomerulopatía o causa desconocida en diálisis, es muy probable que tengan cualquiera de estas tres primeras causas, ¿no? Glomerulonefritis mesangiocapilar, lúpica o glomerulosclerosis focal y segmentaria. Entonces, el promedio de edad de este grupo de pacientes que son glomerulópatas de 33 años, muy similar al de causa desconocida. Y si entonces nosotros asociamos al grupo de pacientes glomerulópatas y los de infecciones crónicas con causa desconocida y añadimos a ese grupo de acuerdo a los porcentajes epidemiológicos, nuestra etiología probable de enfermedad renal crónica con fallo renal en diálisis sería, miren, primera causa de pacientes en diálisis, diabetes mellitus, segunda causa glomerulopatías, tercera causa pielonefritis crónica y cuarta causa hipertensión arterial. Otra vez quedan en el mismo sitio todas, pero hemos desaparecido la causa desconocida, ¿sí? Y de esta manera también estamos completando casi el 90% de los pacientes, mejor dicho, no casi, no el 90% de los pacientes que están en diálisis. Repito otra vez y hago mucho hincapié en eso con ustedes que van a hacer medicina general, que la diabetes, la hipertensión arterial, las infecciones y las glomerulopatías son ustedes los que van a atender primero. Son ustedes los que van a chequear estos pacientes, revisar estos pacientes y manejarlos inicialmente, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso. En cuanto a relación a la etiología y a la edad, pues es muy frecuente encontrar pacientes jóvenes en diálisis, alrededor de 33, 39 años, ¿sí? Y es solo por la edad ya pueden pensar que esos pacientes usualmente son glomerulópatas o con procesos infecciosos crónicos. Los diabéticos hipertensos, miren, están alrededor de los 57, 58 años. Las enfermedades quísticas alrededor de 59 años. Y las neuropatías obstructivas, les decía que a partir de los 60 años. Nefropatías gotosas, mieloma múltiple, otras patologías, es frecuente en pacientes mayores de 60 años. Entonces, la enfermedad renal crónica se presenta por igual en ambos sexos. Ahora les digo, los hombres un poco más que las mujeres. No hay diferencia significativa en la edad entre hombres y mujeres, ¿sí? Cuando se agregan los pacientes con fallo renal de causa desconocida, explican glomerulopatías el 29% y las nefritis intersticiales crónicas el 18%. Entonces, estas glomerulopatías de infecciones crónicas renales son frecuentes en jóvenes 20 y 40 años que les lleva a diálisis, la diabetes y la hipertensión más frecuentes en mayores de 50 años y pues obviamente las glomerulopatías, decía, es más frecuente en mujeres que en hombres en pacientes que están en diálisis. Y de estas glomerulopatías, lo más usual es ver nefropatía lúpica. Antes de que la salud sea universal y que los programas de terapia y que la enfermedad renal o la falla renal sea considerado como una enfermedad catastrófica
y que los programas de diálisis pasen a ser gratuitos, es decir, el Estado se haga cargo de esto. Lo que ocurría es frecuentemente es que entre pacientes que necesitaban diálisis, desde la emergencia ya les perdíamos casi al 20%, es decir, pacientes que necesitaban terapia dialítica y teníamos que preguntarles si tienen la condición económica necesaria para ingresar a diálisis, porque antes tenían que pagarse ellos la diálisis, comprar los insumos e ir al hospital a hacerse la diálisis. Claro, no era el mismo costo que un paciente que está en un centro de diálisis privado, pero sí era un gasto más o menos importante. Miren que una diálisis ahora está costando alrededor de $1,200 por mes, ¿sí? Por 12 o 13 sesiones de diálisis. Entonces, ahora ya pues ya no nos importa que el paciente tenga o no tenga dinero. El paciente necesita diálisis, pues ingresa a un programa del Estado y el Estado se hace cargo de esa diálisis. Pero ya creo que como ustedes hicimos el ejercicio, ¿no? De cuánto dinero gasta el Estado por un paciente en diálisis. Entonces, el gasto es importantísimo, por eso es que es considerado ya prácticamente también la enfermedad renal crónica una pandemia, y los países europeos y Norteamérica le han catalogado como una enfermedad que puede acabar con presupuestos de salud. Entonces están muy preocupados ahora en la prevención y en la atención primaria de salud de esta patología y no en tratar ya avanzado, en grados avanzados o peor ya dedicarse a hacer diálisis o trasplante. Y aún así, luego de ingresado el paciente al programa de diálisis, miren cómo un número importante de pacientes fallecían en la evolución de su enfermedad, porque en nuestro país siempre los pacientes llegan muy tarde. Y ustedes ya saben que los síntomas o la sintomatología de la enfermedad renal crónica es muy tardía. No estábamos acostumbrados a hacernos un chequeo nefrológico o general cuando nos sentimos sanos y en etapas tempranas, sino que siempre somos dejados, ¿no? Los ecuatorianos, así somos. Mm, Yo creo que no sé si alguno de ustedes ha hecho un chequeo nefrológico en este último año. Bueno, antes de la pandemia, ¿alguien de ustedes hizo un chequeo? ¿Saben cómo están sus riñoncitos funcionando? No, No, dude. dude. No, dude. Nadie, ¿no es cierto? Yo creo que nadie. Ojalá un hito por ahí diga que sí, pero ya ven que podemos estar con una tasa de filtración glomerular menor a 60 y no tener ni un solo síntoma hasta que el riñón baje a la tasa de filtración glomerular de 30 o menos, ¿sí? Entonces muchos de estos pacientes llegan a la emergencia ya anúricos, con sobrecarga hídrica, en edema agudo de pulmón, con anemia severa, ya con mucho daño cardiovascular y entonces fallecen en los primeros meses de diálisis. Miren una tasa de fallecimiento altísima, ¿no? Peor cuando ingresaban anémicos. Recuerden que esta es una bibliografía de hace unos 18 años. En el 2002 hicimos este trabajo. Me gusta indicar porque es algo real, ¿no? No he tenido la oportunidad de volver a hacer otra investigación en cuanto a enfermedad renal crónica. Ya no trabajo mucho con pacientes en diálisis, en crónicos. Yo trabajo más con pacientes agudos. Entonces me he dedicado más a los agudos antes que a estos crónicos. Pero esto ha bajado un poco. Ahora la mortalidad de los pacientes en diálisis, en el que el gobierno ya se hizo cargo de las diálisis, en el que ya los pacientes no faltan a diálisis, porque aquí estos pacientes faltaban mucho a las sesiones de diálisis porque no tenían dinero para ser tratados de la anemia, y la anemia mata, ¿no? Entonces, ahora que el gobierno se ha hecho cargo un poquito ya más de este tipo de pacientes, el porcentaje de fallecimiento está alrededor del 12% en nuestro país. Y a nivel mundial se espera, o es habitual, entre comillas, o es esperado un riesgo de mortalidad en los pacientes en diálisis entre el 9 y el 20%. Está reportado a nivel mundial, ¿sí? Entonces tenemos un porcentaje de fallecimiento del 12%. En fin, en nuestro país sí, los centros de diálisis tienen un muy buen nivel.
tienen equipos de última tecnología. La hemodiálisis de nuestro país tiene un alto nivel. Lo que nos falta es promocionar más el trasplante renal, que hagan más trasplante para ir bajando la cantidad de pacientes en diálisis. ¿Cuál es la forma clínica de presentación predominante de los pacientes que ya llegan en fallo renal, en grado 5 y que llegan usualmente a una emergencia, ¿no? Y entonces lo que les decía, miren, en la Nasarca, en el 62% en los pacientes, del 62% presentaban Nasarca, el 18% presentan anemia, crisis hipertensivas, usualmente dependientes de volumen, procesos infecciosos asociados, dentro de esos neumonía, y los síntomas digestivos que habíamos conversado en clase, que pueden ser el asco al alimento, sangrados digestivos altos, náuseas, vómitos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, estos signos o síntomas, como ustedes ven, son algo muy, muy avanzado de la enfermedad, ¿no? Y ya, pues cuando llegan estos pacientes, lo que hay que hacer es colocar un catéter de diálisis y a diálisis, ¿no? No hay otra opción para cubrir las urgencias dialíticas que pueden presentar estos pacientes. Ahora, por ejemplo, en mi hospital tenemos un programa, por ejemplo, yo manejo la clínica de hipertensión arterial. Tenemos también un diabetólogo que ya apenas detecta un poquito de alteración en el paciente diabético en la parte renal, me pasa la consulta a mí para seguir tratando de a la par. Tenemos un manejo un poquito más de prevención y manejamos los pacientes e incluso aquellos pacientes que llegan en un estadio ya grado 4 o grado 5, pero aún sin urgencia dialítica, pues les preparamos para ingresar a diálisis, corregimos la anemia, corregimos la hipertensión, le mandamos a confeccionar con el cirujano vascular un acceso vascular para hemodiálisis, como es la fístula arteriovenosa, para evitarle colocar un catéter. Y una vez colocada la fístula arteriovenosa, pues esperamos unos 2 a 3 meses para que esa fístula madure y de esa manera puedan entrar a un programa de diálisis a través del acceso vascular permanente que es la fístula arteriovenosa. ¿Sí conocen ustedes qué es la fístula arteriovenosa? ¿Han visto en algún lado? No, no. No, No es la unión que hay entre una arteria y una vena. Sí, exacto, es la unión entre una arteria y una vena. Les voy a hacer un grafiquito para que tengan una idea cómo es el acceso vascular para hemodiálisis, ¿sí? Eh, entonces verán, vamos a ver aquí, vamos a aumentar una diapositiva. Dejé de compartir, ¿no? sí. Ya vuelvo a compartir. A ver, voy a intentar dibujarles aquí una fístula. Los accesos vasculares para hemodiálisis, es decir, cuando un paciente llega a fallo renal, en nefrología, pues tenemos que ya, a ver, yo creo que mejor es así, de esta manera, en el Zoom es más fácil. Eh, exacto. Ahí va. Entonces, los accesos vasculares en hemodiálisis tenemos dos tipos de accesos vasculares, ¿sí? Es decir, la forma como vamos a acceder a la sangre de ese paciente para que se realice la depuración de ese paciente en un riñón artificial, que es la máquina de diálisis, ¿no? Y tenemos accesos temporales y accesos permanentes, ¿sí? Dentro de los accesos temporales tenemos los catéteres y en los accesos permanentes tenemos los catéteres permanentes. Perdón, no puedo manejar bien esto. Catéteres permanentes y la fístula arteriovenosa. ¿Sí? Se conoce como FAB. ¿Qué es un catéter temporal? Es un dispositivo que nos sirve para realizar diálisis inmediatamente. Es decir, viene el paciente, está en anasarca, está con hiperpotasemia, con acidosis metabólica, no tenemos tiempo y tenemos que colocar un catéter. Un catéter
Vamos a hacer cuenta que aquí está la vena yugular. Lo colocamos usualmente en la vena yugular, dentro de la vena, ¿no? En el cuello, en la cara externa del cuello, en el triángulo que forman los músculos esternocleidomastoideos, los dos haces, y como base la clavícula. Acuérdense que en el cuello tenemos esto. Este es el cuello del paciente. No soy buen dibujante, así que no se me burlarán. Aquí está el haz externo del esternocleidomastoideo. Aquí está el haz interno del esternocleidomastoideo. Esta es la mandíbula del paciente. Aquí está la clavícula, ¿sí? Si ustedes se palpan en la parte lateral del cuello, se forma aquí un triángulo. Si giran la cabeza hacia un lado, el topesen, tienen un triangulito, ¿no es cierto? Y entre el haz externo del esternocleidomastoideo, el haz interno y la clavícula. Todos se están palpando o pueden verse en un espejo. Si ven que se forma un triángulo. Sí. ¿Sí? Ya. Sí, Doc. Ya, en este triangulito, en este espacio, por aquí, abajo de su piel, está pasando la arteria carótida y la vena yugular interna que se abre un poquito en la parte externa hacia afuera, ¿sí? Y entonces en la arteria, voy a coger otro, hay que acceder a esta vena, a la vena yugular interna, ¿sí? Entrando hacia la parte externa del triángulo, pegados en la parte externa del triángulo. Ahí debemos puncionar. Y ahí colocamos, al puncionar ahí, hacemos pasar una guía metálica. Vamos a hacer cuenta que esta es la vena, ¿sí? La vena yugular. Y una vez ingresada se coloca el catéter de diálisis. ¿En qué consiste el catéter de diálisis? Es un dispositivo. Vamos a simular aquí la punta. Es un dispositivo que va a ingresar, que termina en punta, ¿sí? Le dejamos colocado aquí en la vena yugular y ese ingresa el catéter y se va y se aloja hacia la aurícula derecha del corazón, ¿sí? Sí, si ustedes siguen la vena yugular, esta vena yugular desemboca, ¿no es cierto?, a la cava superior y desemboca a la aurícula derecha. Entonces colocamos nosotros el catéter y la punta del catéter tiene que quedar alojada en la aurícula derecha. En ese catéter nosotros tenemos, es un catéter, se llama doble lumen, ¿no? Tenemos un lado azul, que es el venoso, que tiene unos orificios aquí en la parte final del catéter, y un lado arterial o rojo, que tiene unos orificios en la parte más superior del catéter. ¿Sí? Entonces, si ponemos el catéter en esta posición, ese catéter va a estar dividido por dentro en dos. ¿Sí? Una parte roja y una parte azul o venosa. Y en la parte exterior este tiene un lumen con un color rojo y otro lumen con color azul, ¿sí? Entonces la sangre del paciente, como el catéter está colocado dentro de la vena yugular, como ustedes ven, la sangre del paciente va a bajar hacia el corazón, ¿no? Viene de todo el cuerpo y va hacia el corazón, hacia la aurícula derecha, para que pase al ventrículo derecho, pase pulmonar, luego izquierdo y se distribuye. Entonces, cuando nosotros conectamos a una máquina de diálisis a través de este catéter, el lado arterial que tiene estos orificios absorbe la sangre que está bajando por aquí, es absorbida por estos orificios, ¿sí? Es jalada por la bomba de una máquina de diálisis. Se absorbe entonces aquí la sangre. Sangre venosa, recuerden, ¿sí? Sale entonces la sangre por el catéter, por el lumen, y se va a la máquina de diálisis, hace el proceso de diálisis a través de unas bombas de sangre, pasa a través de un filtro de diálisis, se hace la depuración y retorna la sangre por el lado
azul o venoso. Sale por el lado rojo y retorna por el lado venoso. Cuando retorna por el lado venoso se expulsa más distal, ¿sí? Entonces, si ponemos acá por el lado venoso, la sangre se va a expulsar por aquí. Y voy a ponerle en otro color para que distingan. La sangre que ya viene sale por aquí. ¿Sí? Y esto provoca entonces que la sangre que sale por acá, que está llena de desechos, se haga la depuración y regrese en la parte final ya limpia, depurada, vaya al corazón y se distribuya a todo el cuerpo. ¿Sí? Eso sucede en un catéter temporal para un manejo de diálisis rápido, inmediato. ¿Qué sucede con la fístula arteriovenosa? Entonces, este catéter puede durar en el cuerpo del paciente unos de 1 mes a 2 meses nada más, ¿sí? De 1 mes a 2 meses. Y entonces hasta tanto tiene que el paciente ser confeccionado una fístula arteriovenosa. La fístula arteriovenosa es entonces, como bien decía un alumno, la unión, no se puede. Voy a marcar la vena en amarillo para que se vea mejor, ¿ya? No es sino la unión de una vena a una arteria, ¿sí? Usualmente se utiliza en el brazo la arteria, por ejemplo, supongamos que esta es la arteria humeral en la cara interna del brazo, ¿sí? Ustedes ven que la sangre va a estar pasando por aquí, la sangre arterial va a estar bajando desde el brazo a nutrir a la mano, a todo el resto del cuerpo, de la extremidad, ¿no es cierto? Entonces la sangre baja, está dirigiéndose hacia la mano del paciente, ¿sí? Entonces, junto a la vena humeral está la vena cefálica también, ¿no es cierto? La vena humerocefálica. Esta vena está pasando lateral y está trayendo en cambio los vasos la sangre de retorno. Entonces lo que hacen los cirujanos vasculares es a esta vena que estaba lateral, sí, lateral junto a la arteria, pues le cortan en su parte distal, ¿no es cierto? Aquí le hacen un nudo, ya no tiene retorno de sangre aquí. Y la sangre y la vena que queda aquí en la parte superior, pues hacen una incisión, un cortecito en la arteria, un corte lateral se llama, y le suturan a la vena en la arteria, en la parte lateral de la pared de la arteria, ¿sí? Entonces es una unión lateral de la arteria, terminal de la vena, ¿no? Sí está medio claro, sí. Entonces lo que ocurre es que la sangre que estaba bajando a alimentar al paciente, una parte de la sangre, al crear este shunt, esta fístula, es robada y empieza a ingresar a la vena y empieza a ingresar a la vena del paciente sangre arterial. Como esta sangre arterial tiene presión, tiene fuerza, golpea contra las paredes de la vena. Al golpear contra las paredes de la vena hace que la vena se engrose más y cada vez vaya creciendo más, ¿sí? Ese proceso de crecimiento de la vena, que cada vez se haga más gruesa, ese proceso de crecimiento de la vena más gruesa y más ancha con mayor diámetro, ese proceso de crecimiento de la vena se llama maduración de la fístula. Y esa maduración de la fístula toma alrededor de 2 a 3 meses. Por eso es que una vez confeccionada la fístula arteriovenosa en el paciente, hay que esperar 2 a 3 meses para poder utilizarla, ¿sí? Entonces, una vez que la fístula está lista, la vena, ¿qué quiere decir? Que la vena se arterializó, las paredes son mucho más gruesas y el diámetro es mucho más amplio. Aquí pueden funcionar las agujas para diálisis y hacen el trabajo del catéter, es decir, funciono una aguja aquí, ¿sí? Y obtengo esa sangre que viene llena de desechos, sale esa sangre a la máquina de diálisis, ¿sí?
y luego funciona una otra aguja acá más distal de retorno para que por aquí retorne la sangre ya depurada y vaya a la circulación venosa, al corazón y se distribuya por todo el organismo. ¿Sí está claro, chicos, qué es un acceso vascular para diálisis? Sí, doctor. Ya, entonces, una vez que el paciente llega a fallo renal, ¿no es cierto?, a grado 5 con indicación de diálisis, si viene con urgencia dialítica, catéter, un acceso temporal. Si no viene con urgencia dialítica y podemos manejar al paciente, controlarle, se le manda a confeccionar fístula. Yo tengo pacientes con fístula arteriovenosa. Eh, yo tengo un paciente con fístula arteriovenosa por un año, por ejemplo, ¿sí? O 4 meses, 5 meses, o sea, ya tiene confeccionadito la fístula, está listo para usar. Y entonces eh, lo que se hace es eh, esperar que ya tenga una indicación para entrar a diálisis. Y hay pacientes que están 1 año, 2 años con fístula y luego entran a diálisis. Otros pacientes que con las justas avanzan a 2 o 3 meses y entran a diálisis, ¿sí? Muy bien, entonces, esa es ya la parte final de fallo renal, ¿no? De enfermedad renal crónica grado 5, el ingreso a diálisis. Eh, Dentro de lo que les quería dar en cuanto al tratamiento de enfermedad renal crónica, ustedes recordarán que teníamos que controlar los factores de progresión, ¿no es cierto? Y recuerdan que ya habíamos hablado de controlar la obesidad, de controlar la acidosis metabólica, administrando bicarbonato de sodio. Quisiera que cojan apuntes si desean. El bicarbonato de sodio vía oral, creo que sí les dije, ¿no? Debe dar unos 15 gramos o una cucharadita en polvo o una cápsula de un gramo de bicarbonato de sodio que vienen en cápsulas. Entonces se puede dar 2 y hasta 3 veces al día, de 1.5, no 15, perdón, de 1.5 a 3 gramos al día de bicarbonato de sodio para corregir la acidosis metabólica. En cuanto a la anemia, el tratamiento de la anemia va a ser, voy a usar otra presentación para que ustedes vean. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí. Sí, doc. Ya, en cuanto a la anemia, el tratamiento de la anemia, pues yo no veo la marca roja, no sé. No sé si ustedes están viendo la pantalla o dejó de grabar. A ver. Bueno, sí están viendo, ¿no? Sí, doc. Ya. En cuanto a la anemia, al manejo y tratamiento de la anemia, miren que ustedes pueden manejar la anemia de estos pacientes. Recuerden que estos pacientes pueden estar en anemia desde el estadio 3B, ¿sí? Lo que sí tienen que saber que la anemia es una complicación común, muy común de la enfermedad renal crónica, ¿sí? Es una complicación común de la enfermedad renal crónica. Su principal tratamiento es con los agentes estimulantes de eritropoyetina y se debe tratar de mantener o regular los niveles de hemoglobina y hematocrito de estos pacientes con enfermedad renal con un máximo de hemoglobina de 12, es decir, hay que tenerles un poquito anémicos. Porque cuando este nivel de hemoglobina sube más de 12 en el tratamiento, aumentan los eventos cardiovasculares, aumentan eventos trombóticos y hay más causa de muerte cardiovascular en estos pacientes, ¿sí? Cuando la hemoglobina está más de 12. Así que el tratamiento debe ser entre 10 y 12. ¿Con qué hacemos el tratamiento? Les decía, principalmente, y es lo que me interesa es esto, en su guía Cadigo, ustedes también van a encontrar, en las guías Cadigo van a encontrar una guía práctica para el manejo de la anemia, y el tratamiento inicial es con hierro, ¿no? Con suplementos de hierro. Entonces, cuando diagnostico un paciente con anemia, cuando su hemoglobina está menor a 12, de 10 a 12 es considerado una anemia leve, moderada, menos de 10 es anemia grave, y menos de 8 de hemoglobina hay que considerarlo como una anemia severa que merita transfusión sanguínea, ¿sí?
Estos pacientes con enfermedad renal crónica se les tienen que pedir una hemoglobina, hematocrito, tienen que pedir niveles de ferritina, la saturación de transferrina, que nos ayuda a evaluar el nivel de hierro en el paciente. Y la terapia tiene que iniciarse con hierro, ¿no? De preferencia, hierro vía oral. Hay pacientes que no están, por ejemplo, que no toleran o no están con unos buenos vasos sanguíneos para recibir hierro intravenoso. Entonces, los pacientes con enfermedad renal crónica que no han recibido ni hierro ni agentes estimulantes de eritropoyetina, como la eritropoyetina que recombinante humana, se sugiere un curso de hierro intravenoso solo si es que un curso de 1 a 3 meses de hierro oral no funciona. Es decir, primero le doy hierro vía oral al paciente y si no funciona el hierro vía oral, es decir, si no luego subir mi nivel de hemoglobina, supongamos de 8 a 10, a 11 o a 12 máximo, entonces si no llegan a subir los niveles de hemoglobina con hierro oral, entonces hago un plan de tratamiento con hierro intravenoso. Pero ya se ha demostrado que el hierro oral tiene las mismas eh, eh, eficacia que el hierro intravenoso en pacientes que no están en diálisis, ¿sí? Es decir, en pacientes que están previos al ingreso a diálisis, ¿ya? Entonces, la idea es, los objetivos son, pues, decía, utilizar en pacientes que tienen niveles de hemoglobina menor a 10, ¿sí? O menor a 12 y mantenerlos entre 10 y 12 y que la transferina o la saturación de transferina sea menor al 30%. Sí, entonces ustedes en pacientes que tienen saturación de transferina menor al 30%, nivel de hemoglobina menor a 12 y ferritina menor a 500, con esos tres factores ustedes tienen indicación para empezar a tratar la anemia del paciente con enfermedad renal crónica. Entonces hay consenso, obviamente, de clara evidencia de ventaja de la vía intravenosa sobre el hierro vía oral, pero en pacientes prediálisis esto no fue evidenciado y entonces el hierro vía oral sí debe ser utilizado en pacientes prediálisis. Ustedes deben empezar a tratar la anemia de esos pacientes con hierro. 200 miligramos de hierro elemental diarios es la dosis. Recuerden que el sulfato ferroso que disponemos en el país tiene 325 miligramos de hierro y cada pastillita provee solo 65 miligramos de hierro elemental. Entonces, si la dosis es 200 miligramos de hierro elemental al día y cada pastilla me aporta 65, tengo que dar una tableta cada 8 horas, ¿sí? Para poder aportar estos 200 miligramos de hierro elemental. Si en 1 a 3 meses la hemoglobina no sube a donde ustedes quieren, es decir, máximo hasta 12, está en 8, está en 9, no sube a 10, no llega al 11, entonces hay que considerar dar una suplementación de hierro intravenoso, ¿sí? Obviamente que si el paciente ya está en diálisis, que no es el paciente que ustedes van a manejar, el hierro intravenoso es de elección porque ya tengo un acceso vascular, ¿sí? Y el hierro intravenoso va a llevar una concentración más rápida de la hemoglobina, a un incremento más rápido. Pero como sus pacientes no van a estar en diálisis y todavía ni siquiera tienen acceso vascular, mejor hay que preservar esos vasos sanguíneos para un acceso vascular, no estarles puncionando para poner el hierro intravenoso y utilizar hierro vía oral es lo mejor, ¿sí? El intravenoso no vamos a pasar porque no lo van a utilizar ustedes, pero sí se recomienda un curso inicial de 1 gramo, ¿no? Y se puede repetir la dosis a la semana hasta encontrar las respuestas adecuadas. Lo que sí tienen que saber es que ustedes miren, en pacientes de enfermedad renal crónica ya desde el estadio 3, el 40% de sus pacientes ya pueden tener anemia. Y entonces, y claro, si llegan pacientes a fallo renal al grado 5, esto incrementa el 76%, ¿sí? Y pues, esto con hemoglobinas entre 10 y 12. Y la anemia que es más severa, que les decía menor a 10, ya un 5% de pacientes con crónica grado 3 pueden tener esta incidencia de anemia severa y es probable que necesiten terapia de hierro vía oral inicial. Y si es que el hierro no es suficiente, entonces es probable que necesiten, voy a pasar esto rápido que no es importante para ustedes, es probable que necesiten utilizar agentes estimulantes de eritropoyetina como la eritropoyetina recombinante humana, ¿sí? Y la eritropoyetina
se puede utilizar. Vienen en ampollitas de 2000 unidades, ¿sí? Vienen en ampollitas de 2000 unidades y se requiere, para estimular la eritropoyesis, se requiere de eritropoyetina de 7 a 30 mil unidades por ml. Como vienen en ampollas de 2000 unidades, usualmente se requieren 6000 unidades por semana para los pacientes que necesitan administrarse eritropoyetina, ¿sí? Entonces, la eritropoyetina que ustedes van a aplicar, ustedes ya pueden aplicar a sus pacientes en, en enfermedad renal crónica grado 3 o 4, eritropoyetina. Es de aplicación subcutánea y pueden aplicar 2000 unidades 3 veces por semana. Eso nos da 6000 unidades a la semana. Y medir los niveles de hemoglobina y hematocrito. Pero recuerden que mientras menos eritropoyetina utilicen es mejor, porque la eritropoyetina está asociada a aumento de la viscosidad sanguínea, aumento de la presión Doctor, arterial. Sí, una pregunta. ¿Usted sigue en la diapositiva de factores de riesgo de progresión? no, ya le quité la presentación. Ya le quité la presentación. Estoy Mm, poniendo otra ahorita. ¿Sí ven la otra? Sí. no, doc. Es O sea, a como mí si no me sale. iba 29, doc, de otros factores riesgos de progresión. Esa estoy ahorita. Después es. Si vieron la de anemia, ¿no? Pasé rápido la de anemia porque les decía que es más manejo para pacientes ya en fallo renal con grado 5. Y les decía que ustedes podrían tener pacientes desde la enfermedad renal crónica en grado 3 con anemia y que deben empezar a utilizar hierro bioral por 3 meses. Si no funciona el hierro bioral, los 200 miligramos de hierro elemental por día. Si no suben los niveles de hemoglobina en su paciente, cambien a hierro intravenoso. Podrían hacer un cursito de 1000 miligramos cada semana. Y si no, pues asocien eritropoyetina, ¿no? Y les decía que la eritropoyetina se utiliza alrededor de unas 2000 unidades 3 veces por semana, subcutáneas que tiene que colocarse el paciente y se va regulando la dosis de acuerdo al nivel de hemoglobina y hematocrito de su paciente. Lo que quiero que quede muy claro en su cabeza es que no deben tratar la anemia más, o sea, con su objetivo de hemoglobina tiene que ser hasta 12. Si su hemoglobina pasa de 12, tienen que bajar la dosis de la eritropoyetina o del hierro. ¿Sí está claro eso? ¿Cómo tratar la anemia? ¿Alguna pregunta? Doc, Sí. Doc, una pregunta. Bueno, decía que primero hay que darle hierro oral por 3 meses y después, si no funciona, hierro intravenoso. ¿Por cuánto tiempo? Se puede dar o sea, 1000 miligramos, 1 gramo intravenoso cada semana por un curso más de 3 meses. Y ¿Sí? después, es que sigue la hemoglobina baja, o sea, máximo tiene que estar en 2. Le Sí, combinamos con eritro. exacto. Le dejan hierro bioral y le empiezan a dar eritropoyetina, que como les dije, hay eritropoyetina subcutánea de 2000 unidades la ampolla y se utiliza unas 6000 unidades por semana. Casi da más o menos eso, un nivel de hemoglobina que vaya subiendo lentamente. La idea es que vaya subiendo lentamente y que no pase de 12 la hemoglobina, ¿sí? Que yo les enseño esto porque hay muchos médicos generales que mandan a los pacientes con hemoglobinas de 13, 14, o sea, porque quieren que estén con hemoglobinas normales y eso aumenta el riesgo de mortalidad en estos pacientes con fallo renal, ¿no? La hemoglobina no debe pasar de 12. Hay muchos estudios que ya demostraron que niveles de hemoglobina mayores a 12 aumentan el riesgo de mortalidad cardiovascular en estos pacientes. Se les tiene un poquito anémicos, en otras palabras, ¿sí? Eso en cuanto, bueno, ya vamos a dejar acidosis metabólica, anemia, la hipertensión arterial. Les decía que ustedes tienen que chequear la JNS8 para el manejo de hipertensión arterial en los pacientes con enfermedad renal crónica en estadio avanzado, en diálisis, no, en prediálisis, pues no, que aún no ingresan a diálisis, si son diabéticos o no diabéticos, todo eso va a depender de acuerdo a las guías, cómo manejar las cifras de presión arterial, pero en los mayores de 60 años con enfermedad renal crónica, sin diabetes mellitus,
la cifra ideal de presión arterial es 130/80. No es del 120/80, hay que tener un poquito más alto, unos 10 milímetros más para asegurar mejor perfusión renal. Y la hipertensión arterial se maneja igual que cualquier otra persona, es decir, primera línea, IECAS o bloqueadores del receptor de angiotensina, es decir, enalapril o losartán. Si llego a mi dosis tope, si no controlo la presión arterial, añado un calcio antagonista que puede ser amlodipino. Llego a mi dosis tope, que es 10 miligramos al día. Si no se controla la presión, añado un tercer fármaco. Si estoy con una tasa de filtración glomerular mayor a 30, añado un diurético tiacídico, puede ser clortalidona, hidroclorotiacida. Pero si mi tasa de filtración glomerular es menor de 30, ya tengo que utilizar furosemida, que es el único diurético que ayuda. Si es un paciente anúrico, obviamente ya no sirven los diuréticos. Y de cuarta línea, si no logro controlar la presión arterial en mi paciente, de cuarta línea puedo usar un alfa-beta, por ejemplo el carvedilol, o un beta bloqueador como el atenolol. Yo prefiero un alfa-beta, alfa-agonista, beta bloqueador, el carvedilol, y con eso se controla adecuadamente la presión arterial. Recuerden siempre en el paciente nefrópata, el manejo de la dieta es importantísimo, con poca sal. Si bajan el sodio en la dieta, la presión arterial se controla. Si es un paciente con edemas, restricción de líquidos, priorizar el uso de diuréticos, porque la primera causa de hipertensión en estos pacientes es el exceso de volumen, ¿sí? Como causa de hipertensión arterial. Entonces, bajar sal, incrementar el exceso, la diuresis, botar líquidos, es el mejor tratamiento para el paciente con fallo renal e hipertensión arterial. Si hablamos de hiperuricemia, pues la hiperuricemia, los niveles elevados de ácido úrico pueden ser controlados con allopurinol, siempre a mitad de dosis, es decir, 150 miligramos cada día, para ir controlando los niveles de ácido úrico, y solo se trata si el ácido úrico está mayor a 10 y da síntomas. Si está menor a 10 y no da síntomas, pues solo dieta, bajar las purinas de la dieta, porque recuerden que el allopurinol también es un fármaco que puede producir nefrotoxicidad. Entonces hay que manejarlo de manera muy discreta, ¿sí? En cuanto a dislipidemias, igual se puede utilizar, usualmente utilizamos simvastatina o atorvastatina. Si el paciente ya tiene fallo renal, está en estadio 5 y no ha empezado un hipolipemiante, es mejor no empezar porque los efectos iniciales son muy severos, puede haber rhabdomiólisis y mayor riesgo de mortalidad en estos pacientes. Eso es lo que les puedo contar en cuanto al tratamiento general. Ustedes obviamente van a hacer un tratamiento general de la diabetes también, de la hipertensión arterial, como ya les he mencionado, y controlar todos estos factores de riesgo, la acidosis metabólica y la anemia, para que corrigiendo estos factores de riesgo van a ver que su paciente retrasa el ingreso a diálisis y el ritmo de progresión del daño renal es más lento y pueden seguirle manteniendo o por lo menos estabilizarle para luego transferirle al nefrólogo. ¿Alguna pregunta, chicos? Yo creo que con esto hemos culminado las clases de hipertensión arterial, de enfermedad renal crónica, perdón. Y yo creo que están ustedes en capacidad de identificar, diagnosticar y tratar una enfermedad renal crónica. Y vuelvo y repito, ustedes están en capacidad de atender 8 de cada 10 pacientes con problemas renales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Doc. Sí está claro, ¿no es cierto? Bueno, entonces verán, el día martes vamos a empezar el segundo gran síndrome, que es insuficiencia renal aguda. No sé si ya les puse en el aula virtual la guía CADIGO de fallo renal agudo, si no ya les coloco hasta el fin de semana. Por favor, las clases que yo doy y lo que vamos viendo en clase y con casos clínicos nos sirven para ir complementando su estudio. Ustedes, por favor, revisen la guía, la guía metodológica, la guía CADIGO que les he brindado. Estudien, chequen para que profundicen un poquito más el conocimiento y para que podamos conversar en las clases, ¿sí? No, ya saben que no me gusta mucho hablar, sino que también participen. Por eso prefiero los casos clínicos. El día martes arrancamos con insuficiencia renal aguda y el jueves hacemos una evaluación de enfermedad renal crónica. Así quedamos, ¿cierto? Aquí están los dos representantes. Sí, Doc. Sí, Doc, el jueves 25. Perfecto. Entonces,
No sé si ya les descargué la guía que digo de fallo renal agudo, si no, pues ya les voy a descargar, sea el link o sea el PDF. Empiecen a revisar fallo renal agudo y empezaremos con clases el día martes. Que tengan, Ya, doc. sí, tengan No, la una de, buena- sí, Fernando. disculpe, la de renal agudo no está y para que también nos suba el caso clínico para presentar el martes, por fin. Sí, no, el martes no hay caso clínico todavía. El martes empezamos clases generales de fallo renal agudo y les decía que tal vez el siguiente martes empecemos o el siguiente jueves empecemos con caso clínico, ¿sí? Para este Ya, grupo de casos clínicos. Ok, ya. que tengan una bonita tarde, chicos, y mil disculpas otra vez al primer grupo que no pude alcanzar a tener una clase completa, pero hemos tenido la clase todos, ¿sí? Pasen bien, buenas Ya, tardes. gracias, hasta luego. Gracias, Doc. Gracias, Doc.